y ahora que pasa por Eva TV, el canal más federal y peronista de todo el streaming nacional. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo andás? Alta remera, linda. ¿Te gusta? Remera. Muy. Charlie. Sí. Sos rockero. ¿Te acordás? No lo tengo que decir. Si así lo decís, no sos. Si te digo rockero, ¿no te defino? Si me limito, ¿cómo es? Si me No, defino, sí, me limito. Me olvidé, te lo voy a decir y me olvidé en el camino. Bien. Bueno, linda remera. Yo también tengo una muy linda remera. Está buena. En conmemoración a los 106 años 106. del nacimiento de nuestra querida Evita Capitana. Semana, bueno, como siempre, ya es como un cliché decir semana movida. Semana Argentina. Sí, tenemos nuevo papa. Bueno, pequeño detalle. Americano. Habemos papa. Habemos papa, nuevamente ¿Qué te pareció? americano. Bien, me pareció. Va, a ver, me pareció primero que no sabía Digo quién porque era. hiciste estuvimos hablando varios del Papa Francisco, de su legado, etcétera. Sí, me ha pasado una cosa que es que me he involucrado demasiado en el conocimiento de los... No sé por qué. Se ve que debo tener mucho tiempo libre. Se ve que hizo un buen trabajo Francisco. Sí, claramente lo de gente. Francisco fue fuerte porque he estado como leyendo y buscando y estaba como siguiendo mucho la rosca papal y me sorprendió al final, es verdad, esto de quien entra papa sale cardenal, y a la única persona que le escuché decir que era este papa fue a Nelson Castro 5 horas antes. Dijo, no sabía eso. Ojo con el norteamericano, habían 2 norteamericanos. ¿No era uno de los cardenales candidatos, Nelson Castro? No era. Nelson Castro puede ser. Tal vez un día. Viste que casi que está como cardenal, era casi que entró al cónclave. Sí, casi. Por la edad, aparte, ya podría ser papa. Yo seguía acá a nuestro amigo Juan Manuel Villalba, que me tiraba data. Sí, nos tiró datos, pero bueno. Bueno, cuando fue, lo primero que le dije, este es el, en estos términos bastante rústicos, este es el yanqui bueno o el yanqui malo. No me dijo que era el bueno. Y después, bueno, conocer su actividad misionera en Perú, la verdad que, bueno, todavía hay buenas expectativas, sí, digamos. ese pequeño hilo de esperanza y de luz en medio de tanta oscuridad de política internacional, que uno tenía miedo que se perdiera con la muerte de nuestro Papa Francisco. Es un poco más moderado. Ya en lo gestual, Francisco jamás vistió las cuestiones, lo que siempre me pareció muy bien. La política también es de gestos y en el Vaticano se hace política. Francisco salió sin leer, ¿viste? Sin leer. Agarró una Pero guía. su nombre, la elección de su nombre y por qué la elige, León XIV tiene... Creo que va a haber que seguirlo de cerca porque me parece interesante. Papelón bochornoso, lo de nuestro presidente, en serio que alguien lo cuide. No es por vos. Sí, ¿por qué esta vez? Porque subió... ¿Qué hizo esta vez? Retuiteó una imagen en IA de un papa con cabeza de león que subió una de las cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo. Digamos, si Santiago Caputo era asesor del presidente, en serio, digamos, ya tendría que estar despedido. Por varios motivos, por varias razones. Ahí mirá, me pasan, ahí el equipo de producción sí. me pasa la foto. Bueno, pero a ver, ¿no crees que un poco es un signo de la época esto de apropiarse ¿La inmediatamente? Puede ser, pero sí, de la apropiarse estupidez, inmediatamente de cualquier símbolo donde se le pueda sacar un rédito. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Digo, de un lado y del otro, después pero pasó... de una cuestión exagerada. Sí, así, pero después directa. pasó a estar... Primero te quiero hacer esta pregunta. ¿Vos tenés 6 horas de tu día para estar al pedo? No. Bueno, Javier Milei, el presidente de la Nación, sí. Y estuvo... otra vez, había estado como 4 horas con Fantino, 6 horas sentado en un canal de streaming financiado probablemente por el gobierno, porque está sentado, entre otros, el impresentable señor Gordodán. Le digo señor porque, no sé. 6 horas. Sí, Yo tuviera 6 estuvo horas diciendo cosas un poco absurdas. entre ellas que el Papa Francisco era mileista. Bueno, listo, ya. Nos gobierna un imbécil. Yo ya no puedo tenerle respeto. Es como Lali. Me encantaría respetarlo, pero la verdad es que no puedo. Javier, sos un imbécil. Lo que pasa es que en el medio estamos todos nosotros sufriendo tu falta de cariño de chiquito, tu imbecilidad y básicamente tu inmadurez. Bueno, has venido con todo. Bueno, sí, discúlpenme. No es lo que me enseñó el Papa Francisco. Hablando del Papa Francisco y de encontrar puentes, bueno, acá Marisa sí. los está tirando en este preciso momento. Hay día. Bueno, chicos, fue una semana difícil. Y otra cosa, esto en esta apropiación, para después meternos en el tema que nos ocupa hoy. Porque tenemos invitados. Sí, tenemos invitados que nos están esperando acá
muy y latentes. por su condición etaria, la ansiedad es algo que se les Sí, ya me están mirando mal, mal, pero este comentario, digo, otra vez, viste, eso de apropiarse inmediatamente de cualquier símbolo, ojo, es muy argentino. Sí, también. Y eso yo siempre digo, así como nos funciona fantástico el River Boca para el fútbol, No, Nicolás, para nuestra vida cultural, no traigamos. no sé si nos es tan positivo, por ejemplo, para la cuestión social y económica. No es positivo y yo te voy a pedir, por favor, que no traigas a la mesa a River Boca. Bueno, no es la mejor semana. No, claro. Es verdad, me había olvidado. Pensé que después de una semana. yo no puedo ni hablar. No, pero bueno. ya está listo. Se acabó. No hablemos Pero de más. ya fue despedido Gago, ya está. Sí. Pasemos a otro tema. Sí, uno no se tiene nunca que reír de cuando una persona se queda sin trabajo o alegrarse. Pero que tenga futuro en otro lado. Sí. En otro lado. Y el ciclo terminado. Sí, lo está. Hacía rato ya, pero no importa. Estoy como molesta. Vamos a ver si con los invitados por ahí me irradian un poco de esa esperanza juventud que deben tener por su juventud. Porque vamos a charlar de economía, porque lamentablemente en este país no se puede hablar de otra cosa. Se pueden hablar muchas más cosas. Mira, yo quise hablar de Boca y me dijiste que no hablar. No, bueno, pero Nicolás. En serio, vos sos bostero también, ¿no? Bueno, ¿para qué nos vamos a meter ahí? No le puedo correr la cara. ¿Para qué nos vamos? Pero ir a poner la cabeza, ¿no? Bueno. Como buen bostero. No, está bien, pero pongámonos nosotros, cuidémonos un poco entre nosotros, está bien. Claro. Entonces vamos a la economía. Vamos a hablar de economía, no sé si es cuidarnos, pero no queremos hablar de la economía así en general, sino de cómo nos está afectando a los argentinos, a las argentinas, a los mendocinos, a las mendocinas. Le recordamos a nuestra comunidad que este programa sale desde la provincia de Mendoza y que no está ajena a la realidad tremenda que están viviendo las familias trabajadoras, por las consecuencias, ¿no? De un modelo que claramente vino para ser para pocos, cada vez se achica más, deja fuera a una gran cantidad de laburantes, de estudiantes, básicamente jubilados, digamos. No tenemos que decir que uno de los grupos sociales más afectados son nuestros viejos y nuestras viejas, pero para charlar de la economía con un poco más de frescura, tenemos dos invitados. A falta de uno, dos. A falta de uno, dos. Es que a mí me han dicho que es como Batman y Robin, no sé cuál es cuál. No andan solos. Nunca. Bueno, ojo que lo de Batman y Robin tiene muchas interpretaciones, pero bueno, no va a ser el tema. Nunca los ves solos, no sabes si existe uno sin el otro. Pero los ves juntos todo el tiempo. Sí, están haciendo lío, como dijo el Papa Francisco ahí en la universidad, y los presentamos, Ulises. Bienvenido. Y Lorenzo. Uli, Lore, ¿cómo les va? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy bien. Compañeros, estudiantes de Economía de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Quieren decir sus edades? Yo tengo 20 años, Marisa. Dios mío. Yo tengo 22. Tendría que ser un delito. Tendría que ser un delito que en esta mesa se sienta gente de esta edad. Pero me alegra profundamente que hayan jóvenes de la edad de ustedes estudiando economía con otra mirada, con otro objetivo y con el deseo de que esa economía sea una economía que incluya y no excluya. Bueno, ¿ustedes la están viendo? ¿Ustedes la están viendo? No, yo no veo nada. O sea, yo no veo absolutamente nada. Me parece que ahí la definición de Cristina es muy precisa. Esto de que es un yogur que tiene fecha de vencimiento, no sabemos bien cuándo, ¿no es cierto? Pero evidentemente estamos ante un modelo económico que se sostiene en función de dólares que no estaríamos generando, digamos. Entonces, más tarde o más temprano, me parece que esto no va a salir bien, digamos. Y ahí creo que por ahí la discusión económica se vuelve muy rara en algún punto, porque siento que hemos perdido como algunos márgenes de normalidad en las discusiones, ¿no es cierto? Es como decir, si estamos aplicando esto otra vez, y es muy parecido a algo que ya hemos aplicado muchas otras veces, y ninguna vez funcionó, ¿por qué esta vez funcionaría? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo diferente? Y sos un poco mandril, aparentemente, si es eso, ¿no? Yo creo que hay algo medio discursivo, ¿viste? De querer hacerte entender algo que no está sucediendo. Te tratan de explicar en 1000 idiomas y con palabras difíciles algo que no pasa. Que es que la gente viva mejor, es tu objetivo como economista, si querés, o como sistema económico. Y eso al final no pasa, o vos salís a la calle y no lo ves y te tratan de decir
todo marcha de acuerdo al plan y vos ves que se va vaciando el Banco Central, cada vez está peor, cada vez las cosas están más caras y no encontrás ese map que ellos ven, ¿viste? Sí, ahí también está bueno ese enfoque y hay una cuestión adicional que se le ha sumado a este nuevo capítulo de esas políticas que ya fracasaron, y es que la vara de la discusión No existe. no existe porque desde el presidente para abajo, ministros incluidos, subsecretarios, en un tono tuitero, de chicana, pueden tergiversar un relato de manera absurda. Digo, acá todavía sigue girando el tema de que íbamos a una inflación del 17.000% anual. Y ahora dijo Algo que ningún 54.000, dijo ahora. El mismo número lo tiró a 54.000. Ah, bueno. Digo, esos números complican mucho el debate. ¿Por qué? Porque ya todo vale cualquier cosa y es muy difícil incluso desde la economía tener una posición. Vos podés tener una posición a favor, en contra, más cercana o más lejana, pero siempre sobre algunos datos que eran consenso que lógicamente que un economista o un funcionario los iba a dar más o menos bien. Bueno, eso no existe más. ¿Cómo se lidia con eso en la discusión? Si das algunos datos, te tratan de mandril y se politiza mucho el discurso y herramientas que vos decís, che, no sé si están así, digamos. Se tienen que ver las cosas con los números, como son, digamos. Te tratan de decir, no le pedimos al FMI plata. Lo que pasa es que transformamos A en A+, y no le pedimos plata. Y vos fuiste al FMI y le pediste 20.000 millones de dólares y los vamos a tener que pagar. Digo, ahora hay que confrontar con un relato que no está basado en ningún tipo de datos. Es muy difícil, digo, en la discusión económica eso es fundamental. Yo creo que en ese sentido me da la sensación de que es muy la época de la posverdad, ¿no es cierto? Y ya es la posverdad en todos lados, digamos. O sea, ya es la posverdad, no importa cuál sea la discusión, no importa cuál sea la temática, ya no importa nada, digamos. Sí me da la sensación, o sea, yo estoy convencido de que Caputo sabe perfectamente lo que está haciendo y para quién lo está haciendo, digamos. O sea, yo sí creo que marcha todo de acuerdo al plan. Creo que ese plan nos deja fuera a la gran mayoría de los argentinos, digamos. Sí, eso está claro. O sea, tipos saben a dónde van. Ahora, lo que sí creo es que hay muchos pibes libertarios, y a nosotros nos pasa en la facultad, que se están enterando de cómo funciona la economía argentina, que se están enterando que la economía no es una ciencia exacta, que se están enterando que la economía tiene muchísimo que ver con pujas de intereses, con pujas distributivas, con poderes que dicen, che, yo quiero este peso de la torta, y otro que dice, no, yo quiero este otro, y un poco uno va viendo eso, ¿no es cierto? Y el gobierno la dibuja, o sea, es como, no sé, yo veía estas cosas de Caputo festejando ciertos descuentos en los que el gobierno más o menos interviene con los supermercados, y que eso digo, ¿y el libre mercado dónde quedó? ¿No es cierto? Y te dicen, los salarios son un precio más de la economía. Y después no te homologan la paritaria por arriba del 1%. ¿Pero por qué? Si es un acuerdo entre privados, ¿por qué no lo estás homologando? Si esto lo definió el mercado. Un privado con otro privado se sentaron, se pusieron de acuerdo y dijeron la paritaria va a ser del 2% mensual. Y vos decís, no, yo no lo homologo. Entonces no es un precio más de la economía. Entonces no hay libre mercado. Bueno, hoy los empleados de comercio están atravesando un gran dilema porque cerraron una paritaria. El gobierno inmediatamente dijo que en un país en donde está garantizado constitucional y legislativamente la posibilidad de paritar libremente, no se lo reconoció y los sueldos se tienen que liquidar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este gobierno, vos lo decías, lo dijo también Cristina, digamos, lo único que en el único lugar en donde no está interviniendo, el único valor de la economía que no está interviniendo es el salario. Lo que pasa es que ahora su intervención es a la baja. Y ahí necesito preguntarles, digo, con este modelo económico de un dólar barato, ¿está bien que diga que es un dólar barato? Lo voy a discutir. Ponele, bueno. Decilo, pero lo vamos a discutir. Bueno, de estabilidad entre bandas, ¿sí? Que no resulta ser del todo competitivo, con salarios tan bajos. Y en el medio, los servicios. ¿Cómo vive el laburante promedio que el 10 ya no le alcanza? Yo, una cosa, y creo que la baja de la inflación en una economía, digamos, si bien se puede discutir, decir, no, pero pará, ahora volvió a subir, está todo bien, digamos, pero efectivamente hubo una baja fuerte de la inflación, creo que representa una tranquilidad, a pesar de que la plata alcance menos, digamos. Y yo creo que ahí entra un punto que es que el peronismo
nosotros, digamos, hemos subestimado fuertemente el impacto que tiene la inflación en la sobre vida la diaria, subjetividad de la vida de las personas y de los Sí, claro, era el empresarios y de principal las pymes, reclamo digamos, de la ¿no? gente en la sociedad en ese momento. Entonces yo lo que digo ahí es, evidentemente esto va a salir mal, evidentemente la plata no alcanza y más temprano que tarde o más tarde que temprano la panza termina tirando, el estómago termina tirando, a eso me refiero. Lo que sí creo es que el peronismo tiene que darse una discusión en términos económicos y en términos programáticos, que es qué vamos a hacer con la economía de este país. O sea, yo creo que no hay margen para que vuelva a haber otro fracaso económico como fue el de Y ahí el le gobierno de pregunto Alberto, ¿no? está bueno ese punto, porque también te pregunto a vos, Lorenzo, ¿vos crees que está ese programa en el peronismo? Por lo menos hay algunas líneas distintas, porque un poco lo que hemos estado observando durante este tiempo es que no está claro cuál es ese plan. Yo creo que- A veces también tenemos que reconocer que la confrontación de un plan económico, la chicana, es 1000 veces más simple que poder después tener los controles cuando te toque y decir, vamos a ir por acá. ¿Vos cómo ves eso? Yo creo que hay planes económicos que se discuten, hay gente que se sienta a discutir, pero está todo como muy atomizado. Hay conceptos que dentro de la militancia que tenemos nosotros todos los días vemos y hablamos con los pibes y algunas cosas no hay consenso, no se encuentra consenso sobre qué va a hacer, qué significa el déficit, si está bien, si está mal, Buen sobre punto herramientas, la Total. deuda. ¿Cómo pensamos la deuda? ¿Está mal? ¿Está bien la deuda? Un asterisco ahí que es... yo creo que hemos cometido un error que es ideologizar herramientas en términos económicos, ¿no es cierto? Y es el Estoy de peor acuerdo. error del mundo, porque vos te atás de pie y mano en realidad. Vos decís, el déficit es de izquierda y el superávit es de derecha. Estoy golpeando la mesa, perdón, Carol. Y el superávit es de derecha. O peor, la dolarización es de derecha. Y vos decís, che, pero para Maduro tiene la economía dolarizada. Absolutamente. Entonces hay dos cosas. Primero, ideologizamos herramientas económicas que termina siendo un tiro en el pie porque terminás atado de pies y manos, eso por un lado. Digo, Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal, Cristina Kirchner tuvo superávit fiscal en parte de su primer gobierno, y al mismo tiempo creo que hay categorías en la discusión política y en la discusión económica que no son representativas, que no significan absolutamente nada. Es decir, Maduro es de izquierda pero tiene la economía dolarizada, y Milei es de derecha pero quiere dolarizar la economía. Entonces, ¿quién es de izquierda y quién es de derecha? ¿No? O sea, creo que no termina de ser representativo. Y creo, esta es una visión personal mía, creo que ahí la dicotomía es patria-antipatria, digamos. O sea, es industrialización o financiarización de la economía. O sea, es economía nacional o economía extranjera. Y se ve, digo, porque un poco lo que se presiente en el aire es que no está claro cuál es esa discusión. Obviamente hay tiempo para sentarse y poder poner los diferentes lineamientos que tiene cada uno respecto de ese nuevo modelo económico a disputar. Por ejemplo, te pongo un tema, el tipo de cambio está atrasado, es cierto. Pero Porque siempre es poco está atrasado, ¿no? competitivo, pero siempre está atrasado. Claro. Entonces digo, si la devaluación efectivamente va a precios, entonces si siempre hay que devaluar, bueno, hay que plantearse sinceramente cómo querés vos tener esa cuestión cambiaria en Argentina. Porque si no vamos a chocar de manera intermitente con la misma piedra. Y en general, ¿qué pasa? Yo entiendo lo que pasa. A ver, algunos sectores, ¿no? Siempre están piden la devaluación porque mejoran sus intereses, sus rentabilidades por una cuestión de competitividad. Y hay veces que lo piden con fuerza y hay veces que no lo piden. Bueno, ahí empiezan a aparecer los intereses económicos de esos sectores. Pero digo, cuando vos tenés que tomar la rienda, en definitiva todavía no está cerrado, ¿no? Eso digamos que es un tema en la discusión económica, a dónde hay que ir. Por eso, ustedes como estudiantes de la facultad, también les pregunto cómo ven eso en la facultad. ¿Se discute ese modelo económico o están en los tecnicismos y seguimos siendo apolíticos y sin ningún enfoque? ¿Cómo lo ven en ciencias económicas ahí? No, yo creo que los pibes se discute mucho más economía de lo que se discutía de economía relacional a política, ¿no? Sí. De lo que se discutía hace un par de años, pero todo muy atado a esta ola que vino de Milei, de discutir liberalismo, de discutir escuela austríaca, y que al final se han ido, yo diría, decepcionando algunos pibes que estaban empezando a discutir esto porque, no digo les ha fallado, pero hoy querían aplicar un modelo liberal, libertario,
achicar el Estado, ser el topo que destruye el Estado desde adentro, y la realidad les ha pasado factura. Tenés un modelo y fuiste aplicando un modelo que no iba de la mano de lo que vos empezaste a hablar de política, y tratan ahora no de disfrazar, pero sí de como encontrar un discurso que les sea cómodo para justificar lo que está sucediendo. Más allá de eso, otros espacios que no sean los libertarios les cuesta mucho hablar de política. Hay pibes que entran a la facultad, van y vuelven y no les cambia mucho. Lo que sí les toca en algunos sentidos son el tema del transporte acá en la provincia y ese tipo de cosas que los interpela todos los días, digamos. Porque la economía es lo que diariamente nos enfrentamos, digo. Nosotros todos los días tenemos que resolver problemas económicos, desde cuando vas al supermercado, cuando tenés que pagar el sueldo de alguien o cuando te tenés que subir a un colectivo, un transporte público. Nosotros sabemos que ustedes, desde su espacio de militancia, están laburando esto, y que lo voy a atar con algo que vos decías recién, Ulises, y nosotros lo hemos dicho acá. El peronismo tiene que llegar al 27 con un programa claro en donde cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra militancia, le aporte contenido a ese programa, porque en el 27 tenemos que ser la opción que gobierne la Argentina, y lo que se va a encontrar va a ser mucho peor que después del macrismo. La degradación social y la ruptura de muchas redes de contención social está haciendo que sea realmente difícil vivir diariamente. Y en esto que ustedes, digamos, entiendo que el transporte ha sido un puntapié de discusión, porque a la facultad quieren colectivo. Y que se deben encontrar diariamente con el tema de, ¿por qué no vino tal? Y es porque tal vez no tiene la guita para pagar la SUBE. Vamos, en esto que han estudiado, ¿qué han visto ustedes? Primero le vamos a contar a los que nos vienen de otros lugares, desde que le den like a todas nuestras redes sociales, a Debate B y demás. Mendoza es una de las provincias con los sueldos públicos más bajos, si no es la primera, la segunda o la tercera. Digamos, tenemos los médicos peores pagos, los docentes peores pagos, los empleados públicos y municipales peores pagos, y en ese contexto tenemos servicios extremadamente caros, ¿sí? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que están estudiando? ¿Qué es lo que los está preocupando a ustedes en ese sentido? Hace alrededor de 1 año y medio empezaron a ver, digamos, al final del gobierno de Suárez y el principio del gobierno de Cornejo, digamos, como en esa transición, empezaron a ver aumentos fuertes del boleto del colectivo, uno tras del otro, digamos. Y a mí me empezó a llamar bastante la atención eso, digamos, o sea, como que de repente empecé a, digamos, con cosas muy... por favor, con cálculos muy así de papel y lápiz, y decir, pero para, si ha habido tanto por ciento de inflación en este semestre, ¿por qué tenemos un aumento del tanto por ciento que es mayor, ¿no es cierto? Entonces, decir, ¿qué está pasando acá? Entonces, un poco a partir de eso empezamos a investigar el tema con el Lolo y con otro, Lorenzo, le decimos Lolo, con el Lolo y con otros compañeros, compañeras, y los aumentos siguieron sucediendo en el tiempo. Bueno, lo que nos terminamos encontrando es con... Bueno, en realidad primero planteamos una hipótesis que después terminamos confirmando. Esa hipótesis era, o el gobierno está reduciendo fuertemente el componente de subsidio sobre el pasaje del colectivo, sobre el precio que paga el usuario, o las empresas están aumentando sus márgenes de ganancias, porque no tenía sentido el aumento de costo de funcionamiento frente al aumento del valor del pasaje para los usuarios. Bueno, nada. ¿Y algunos números cuáles tenés? Bueno, hicimos unos pedidos de informe, qué sé yo, de información pública que se pueden hacer al gobierno, se complementó con algunos pedidos en la legislatura también, y llegamos a esta conclusión, que es octubre del 2023, el pasaje salía 350 pesos, como tarifa técnica. Es decir, lo que costaba el pasaje para el Estado, para que eso funcione, era 350 pesos por persona. ¿Y cuánto pagaba el usuario? El usuario pagaba 70 pesos. Bien. Esto significa que el Estado cubría el 75% del valor del pasaje de colectivo, y el 25% era lo que pagaba el usuario. ¿Está bien? Mayo de 2025, o sea, ahora estamos a un par de días de que se termine de ejecutar un nuevo aumento del pasaje colectivo que lo va a llevar a 1.000 pesos. La tarifa técnica
hoy en día, en mayo del 2025, es de 1.323 pesos y la tarifa que tiene que pagar el usuario es de 1.000 pesos. Es decir, que el usuario está haciéndose cargo del 75-70% del pasaje de colectivo y el Estado del 30%. O sea, a ver, repaso los números porque son contundentes. De 70 pasó a 1000 en un año y medio. De 70 a 1.000 en un año y medio, eso es una variación del 1.328%. Eso es lo que paga el usuario. Y después tenés que en realidad el costo real lo está afrontando todo el usuario y no el Estado. Miren, para bajarlo bien claro a tierra, que es el aumento de la tarifa técnica, que es el costo de funcionamiento, haciendo costos como Guillote. Como Guillote. Fue del 278%. Bien ahí. El aumento de la tarifa técnica fue del 278% y el aumento de la tarifa efectiva que paga el usuario fue del 1.328%. Entonces, lo que vemos es que hay un aumento en el pasaje del colectivo y ese aumento recae totalmente sobre los trabajadores que además son, como dijo la Marisa, los peores pagos del país en el caso de los empleados públicos. En caso de los pibes no hay un mango, muchachos. O sea, no hay un mango, pero por ningún lado hay un mango. Entonces, ni hablar que las universidades públicas que se han visto fuertemente afectadas en su presupuesto se deben haber tenido que retirar de la ayuda, que tampoco era tanta, ¿no? Porque la Universidad de Mendoza hace un tiempo que también está gobernada, la Universidad Nacional de Cuyo, por personas que consideran que, el Estado tiene que estar lo menos posible, y ocurre esto: cuando el Estado está lo menos posible, los laburantes y los estudiantes no podemos pagar el colectivo. Total, bueno, y ahí, no sé, nosotros o pagamos el colectivo y dejamos de pagar otras cosas, porque eso es lo que ocurre. Eso es lo importante, o sea, vos tenés un desarrollo económico en todas las ciudades y más acá en Mendoza, que es difícil y se alimenta mucho, no sé, hay turismo, vos necesitas un sistema de transporte que sea de buena calidad, accesible, que permita al laburante ir al laburo, al estudiante ir a la facultad y manejar una economía diaria en el que se pueda consumir, se pueda laburar, se pueda ir a estudiar, porque termina generando valor agregado. Claro. Y vos tenés un Estado que cada vez se retira más, que si querés lo podemos comparar con otros lugares. En general todos los sistemas de transporte público están subsidiados alrededor del mundo, en las ciudades más importantes y en todos los sistemas más efectivos que hay. Y en las ciudades que puede pasar en Estados Unidos muchas veces, que se deja el sistema de transporte público a un privado o se quita los subsidios y no se sostiene, siempre le falta inversión, siempre está en mal estado y termina afectando la economía y el día a día de los que laburan, de los que estudian en esa ciudad. Vos sabés que ahí agrego algo, me parece interesante en esto de los salarios, esto que vos hablabas, Marisa, el tema salarios. Ya hay un cierto consenso entre distintos sectores de la economía de Mendoza, el Geral, el SEM, sectores muy afines al gobierno provincial, donde están poniendo el foco y ya no pueden ocultar en sus informes de los salarios de Mendoza, no solamente los públicos, sino los privados, ranquean entre los peores del país. Se ha instalado eso porque es lo que pasa, no es porque es un invento, y no es un invento nuestro, no son datos nuestros. Y acá hay un punto, dicen, los problemas, ¿de dónde provienen los problemas de salario? Porque empezás a buscar a dónde está el problema. Dice, vienen, por ejemplo, por falta de productividad, por falta de inversiones, por falta de inversión pública. Digo, entonces hay un discurso contradictorio también de estos sectores, de estos sectores que también tienen voz en la economía, de decir, bueno, retiro el Estado lo que más pueda, pero después cuando los salarios públicos y privados compiten hacia la baja, empezamos a ver que hay sectores donde el Estado mejora la productividad y donde las mejoras de las inversiones levantan los salarios. Bueno, estamos en un camino un poco círculo destructivo, ¿viste? Círculo vicioso. Los salarios públicos y privados compiten a la baja. Es tan Entonces, grave. ¿cómo salimos de ahí? Bueno, ahí va. Es tan grave la situación que se está viviendo hoy a nivel precarización salarial y de los costos que desde el peronismo que queremos, porque hay que decirlo, hay un peronismo que está viviendo y un peronismo que es el que uno quiere, pero el peronismo que queremos desde Mendoza se ha planteado la necesidad de tener un boleto de transporte sanitario. Digamos, lo hizo la diputada Valentina Morán, claro, para que hubiera una tarifa diferenciada, porque el personal de salud que tiene sueldos de pobreza, es decir, sueldos de pobreza, médicos, técnicos y enfermeros, no están pudiendo garantizar poder llegar a sus lugares de trabajo. Entonces, que ustedes estén hoy planteando que uno de
de los indicadores de la pésima gestión de Cornejo es lo caro que nos significa a nosotros trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de estudio, movernos en la provincia de Mendoza, es lo que necesitamos. No solo el diagnóstico, es poder mostrarlo. Digo, la Mendoza que muestra Cornejo no existe, digamos, señora, señor, en otra provincia. Esa Mendoza de déficit cero y demás es una Mendoza de pobreza, es una Mendoza que tiene precarizados a sus trabajadores y a sus trabajadoras, es una Mendoza que descuida la salud, que descuida la educación, que importa ese modelo paupérrimo de la Universidad Nacional de Cuyo, porque son los que gobiernan la Universidad Nacional de Cuyo, que importan ese gobierno de injusticia a la justicia que está absolutamente cooptada por Cornejo y por todos sus secuaces, que importa ese modelo de corrupción a los organismos de control, y en el medio un pueblo de Mendoza que le cuesta despertar, pero que estoy segura que en algún momento, como decías vos, la panza tira. Y el nivel de degradación social que estamos viviendo en la provincia es gravísimo. Yo te agrego una cosa ahí, Mari, que es... Eso, la Carola cuando se vuelve ventilador es que tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Déjame decir una cosita nada más, Carola, por favor. Que es... Yo no les creo que tengan la macro ordenada. O sea, vos decías la Mendoza del déficit cero. Yo digo, escúchame, si vos redujiste 50% el subsidio estatal para el pasaje del colectivo y tenés superávit fiscal, ¿a dónde estás llevando esa plata? No sabemos. O sea, ¿a dónde? Porque yo lo que veo es que los colectivos están cada vez peor. Yo lo que veo es que se prenden fuego, que no le andan los frenos, que chocan, que la frecuencia de los bondi es la frecuencia de la pandemia. Sí, es dibujo contable, alguien Entonces, lo paga. Pero no entiendo, o sea, digamos, si hay superávit fiscal, ¿por qué me estás reduciendo 50% del subsidio al transporte público? Porque además ahí entra una discusión que es, nosotros tenemos que construir un modelo económico en función de la construcción de una comunidad organizada, ¿no es cierto? Entonces, si el transporte público... El pasaje de transporte público sale lo mismo que el litro de nafta o casi el doble que el metro cúbico de gas, no tiene ningún sentido. Para eso tengo un auto a gas o a nafta, digamos. Pero no cumple el sentido del transporte público, que es poder transportarte de forma barata para ir a trabajar o para ir a estudiar. Entonces, cuando vos decís, che, construyamos un modelo económico, construyamos la comunidad organizada, es decir, necesitamos que los pibes estén en la escuela porque el 40% no termina la escuela en tiempo y forma, y para eso necesitamos que puedan mínimamente llegar a la escuela. Y eso es imposible con un pasaje a 1.000 pesos. Bueno. O sea, ¿de qué te sirve esa macro ordenada si socialmente la cuestión no está ordenada? Porque lo que hay que construir... Se confunde fines con medios. Claro, ¿no? Pero porque lo que en realidad hay que construir es un proyecto económico que esté enmarcado en un proyecto de país, en donde nosotros podamos decir, che, vamos a perder plata en el transporte público. Y va a ser una decisión política perder plata, porque queremos que los pibes vayan a la escuela. Ahora la vamos a recuperar por otro lado. Sí, ganás mucho más, o sea, lo que vos conseguís es que los pibes vayan a la escuela, a los clubes, que podás salir con tus amigos a ir a un restaurante, afuera, a una comprar. pyme. Y esa plata que vos no te estás gastando en pasaje, se la estás pagando a una pyme, a un restaurante, a un comercio que está creciendo en base a eso. Doctrina peronista, muchachos, muchachas. Esa que una conclusión importante. Es mejor invitarlo a estos muchachos a hacer costos que a comer un asado. Absolutamente. Pero, porque los costos son la base de la economía, nene. No lo inviten a comer. Bueno. A mí lo que me queda claro es que lo que se debatió en esta mesa es doctrina peronista, unidad de acción y concepción, con un objetivo claro, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y el camino es único, es hacia el peronismo que nos enseñaron Perón, la gran Evita, Néstor y Cristina. Gracias, Nico. Gracias a los chicos. Vamos a volver a hablar Lorenzo. de esa remera nuevamente porque me gusta mucho. Chiques, hermoso. Invítennos más seguido. Los vamos a invitar más seguido. Precioso programa. No se olviden que hoy un hombre y una mujer no se pudieron jubilar porque no hay más moratoria. A organizar la esperanza alrededor de la doctrina peronista. Carola, muchas gracias. Gore, genia. Vamos a darle un agradecimiento enorme a los compañeros y compañeras de Cascote TV Producciones, que son los capos que nos ponen las luces, los micrófonos, estos Auri que son una maravilla. Gracias por todo. Nos vemos en una semana. Nico, que te vaya bien, que la alergia te deje vivir de mejor y con mejor calidad de vida. Esperemos. Nada, que tengan la mejor semana posible. Un abrazo, adiós. Chau, chau. Aguante, Cristina.